Bienvenidos al Tribunal de la Tarde. Estamos ya en la parte final del Tribunal de la Tarde, pero como siempre, cada semana tenemos aquí a un experto económico que es miembro de este espacio, Ernesto Jiménez, con este Tribunal Económico. Ernesto, buenas tardes. Muy buenas tardes, Dionisio, Julio, Ernesto, Eduardo y todos los amigos y amigas de este Tribunal de la Tarde. Para nosotros siempre un honor, que le agradecemos a Dios el tener la oportunidad de estar en el Tribunal Económico de este tan visto programa. Y hoy queremos hablarles de quizá el tema más importante a nivel económico en este momento, y es la reapertura de la productividad, no tan solo en República Dominicana, sino también a nivel global. Luego de tener ya nosotros los dominicanos 2 meses con importantes medidas de contención que nos han combinado a mantenernos en casa a la inmensa mayoría de nuestra población. Bueno, empezamos a sentir el rezago, el impacto terrible de la baja de la productividad a nivel estatal, con el descenso de los impuestos, y a nivel particular con el descenso de nuestros ingresos, y todos estamos ya preocupándonos de cómo vamos a retornar a esta nueva cotidianidad que se va configurando a partir del impacto del COVID-19. Y la verdad es la siguiente: a nivel global, países como los Estados Unidos de América, que ustedes muy bien saben, tienen ya más de 80,000 ciudadanos fallecidos producto del COVID-19, del SARS-CoV-2, como se le llama también. España, que tiene más de 25,000 ciudadanos fallecidos. Gran Bretaña tiene más de 40,000 ciudadanos fallecidos. Estoy hablando de los países que tienen más muertes producto del coronavirus. Fíjense que ellos ya están elaborando planes para empezar a retornar a la vida productiva. ¿Por qué? Porque, bueno, de extenderse en el tiempo estas medidas de contención, entonces la tragedia económica pudiera ser aún mayor que la tragedia sanitaria. La República Dominicana también está empezando ese camino. Hemos visto que el presidente de la República, el licenciado Danilo Medina, se ha reunido con los principales representantes de los sectores productivos, se reunió con los sindicatos hace un par de días, estuvo reunido con el alto empresariado, ha tenido contactos con otras también asociaciones de empresarios, para empezar a elaborar un plan a través del Ministerio de Economía, el Ministerio de Hacienda y un equipo que estaría coordinando Gustavo Montalvo. Está elaborándose un plan para reinsertar la economía dominicana a la productividad global. Y esto está armando una especie de carrera internacional, debido a que, como ustedes se imaginarán, el que se quede rezagado tendrá mayores posibilidades de una recuperación lenta y dolorosa para sus ciudadanos. Tenemos la noticia, para dar otro ejemplo, ir sumando todas estas informaciones para tener una idea global más acabada. Tenemos ya la noticia de que los vuelos de los Estados Unidos de América hacia el mundo se irán reabriendo a partir del 2 de junio. Imagínense, la República Dominicana, por supuesto, entra dentro de este conjunto de países que ya estarán recibiendo vuelos cotidianos. La industria, como ustedes sabrán también, la industria de los vuelos internacionales ha sido terriblemente impactada. Prácticamente se ha cerrado por completo, unido a la industria del turismo y unido a la industria de los servicios, y a partir del 2 de junio se anuncia que a nivel internacional los vuelos se irán reabriendo. Cuando se reabran los vuelos, ustedes muy bien saben que entonces el intercambio de personas empezará a abrirse entre las naciones, y con el intercambio de vuelos y personas también las mercancías irán normalizándose. La mayoría de los países han establecido planes que van en 3 fases de reapertura. Les pongo el ejemplo del gobierno español, que en el día de ayer sostuvo una reunión del Parlamento y los principales líderes políticos, porque se está planteando extender el periodo de emergencia a un mes, a pesar de que las comunidades autonómicas han estado ya elaborando sus planes de apertura en 3 fases. La primera fase, para que la gente entienda de manera muy llana, tan solo abarcaría industrias sensibles como la construcción, como permitirle a los niños salir no más de 5 horas diarias a parques, manteniendo medidas de aislamiento. La primera fase excluye a la industria del entretenimiento, que ahí están los bares y otro tipo de industrias que no son tan importantes. Eso en España. Y a pesar de eso, se está planteando que se extienda el periodo de emergencia un mes más. Les doy el dato porque saben que en República Dominicana, el Congreso de la República, mañana el Senado de la República se reúne, está contemplando la petición del Poder Ejecutivo de extender aún más el periodo de emergencia que ya vence el domingo próximo. Entonces, concluyo esta introducción con lo siguiente. Los estados están planteando la convivencia con el COVID-19 a pesar de las medidas de contención,
pero entendiendo la necesaria reapertura económica por el choque tan terrible que está teniendo esto para la producción y para la vida de nuestra gente a nivel económico y material. La República Dominicana no puede quedarse atrás y se hace preciso que también elaboremos el plan de ruta para el retorno a esta nueva normalidad que se ha configurado a partir del SARS-CoV-2. Sí, Ernesto, pusiste el ejemplo de España y otros países en cuanto a las diferentes fases de su reapertura económica, tomando en cuenta la realidad de nuestro país, cuáles entienden que deben ser esas áreas, por dónde deben ir comenzando las cosas para una reapertura. Claro, gracias por la pregunta, Julio Ernesto, porque el asunto está en que hay que estudiar las diversas realidades. Se ha comentado mucho el tema del aplanamiento de la curva como un requisito fundamental para empezar a contemplar la reapertura de los mercados. La República Dominicana está en un momento muy delicado y es que a pesar de que ya tenemos 2 meses, señores, con las medidas de confinamiento, 2 meses tenemos ya y la curva dominicana todavía no da avisos de empezarse a aplanar. Todo lo contrario, hemos visto que han aumentado la cantidad de pruebas, estamos hablando ya de 2.000 pruebas diarias en los últimos días y de manera muy lógica, pero con el no aumento de la consistente, cantidad de no, pruebas, con digo, el no, aumento de no, la cantidad de Prueba. pruebas, no consistente la prueba. no son Bueno, consistentes, pero han aumentado la cantidad de infectados, que era algo Sí, que se venía previendo. Incluso sí. se le cuestionaba al Estado dominicano que había sido un poquito negligente con este tema del acceso de las pruebas y que hasta cierto punto había delegado en entidades privadas y hasta políticos en esta coyuntura electoral. Eso es muy delicado, pero parecía Ujú. que el Estado dependía de las dádivas de ciertos políticos que eran los que estaban enviando aviones al extranjero a buscar pruebas. Resulta que ya están aumentando la cantidad de pruebas y así han aumentado la cantidad de infectados. O sea, la curva dominicana 2 meses después no parece que se esté aplanando y es un dato terrible porque resulta que el resto del mundo está buscando ya la manera de salir de la crisis y nosotros pareciera que ni siquiera al pico hemos llegado. Esto nos pone ante la necesidad y la obligación del Estado de mantener las medidas de confinamiento y esto hay que entenderlo, pero a la vez es como intentar convivir con esa realidad muy nuestra de que no hemos llegado al pico, pero también buscarle una solución a cientos de miles de trabajadores que no tienen ingresos suficientes para cubrir sus necesidades. Ya van más de 1 millón de empleados suspendidos en la República Dominicana. Estuvimos leyendo esta mañana un comunicado del CONEP, unas declaraciones específicamente del amigo César Dargán. Y la verdad es que es muy preocupante saber que el gobierno dominicano, ante esta realidad, todavía no ha elaborado el plan de ruta de la reinserción económica. No era Ernesto, una crítica, digamos que era una observación que hacía el Ernesto, CONEP en este sentido. Ernesto, yo quiero preguntarte, tú como economista, como experto en la Bueno, materia, pero brevemente, Dionisio, sé que me extendí un poco en el preámbulo, para cerrar la pregunta de Julio Ernesto, ¿cuáles serían las industrias que se deberían empezar a abrir para que esto quede muy puntual? La industria de la construcción debe empezar a laborar nuevamente. La industria de las zonas francas tiene que buscar un nuevo protocolo. Hay zonas francas, por ejemplo, que producen equipos médicos que están trabajando a un 40% de su capacidad. Con protocolos más estrictos pudiera elevarse ese nivel de productividad y es necesario que así se haga. La industria del entretenimiento lamentablemente va a permanecer cerrada, porque aunque el Estado Dominicano no nos ha entregado una hoja de ruta, entendemos que seguirán los protocolos internacionales y que seguiremos el modelo de países como Estados Unidos y otras naciones europeas que han dividido en 3 fases. Ese ha sido como el modelo estándar, la reapertura. En la primera fase, creo que República Dominicana iría también en ese sentido, las industrias que son sensibles para la economía, pero aún así han bajado su productividad por el encerramiento al que estamos sometidos. Pongo el ejemplo de la construcción, que me parece relevante, pero también pongo el ejemplo del transporte. Hay que reactivar el transporte, que está prácticamente paralizado, el transporte público, pero hay que reactivarlo con nuevos protocolos que puedan preservar la salud de las personas. Por ejemplo, sería una insensatez mayúscula tener nueva vez carros públicos con 2 personas, carros estoy hablando, ¿verdad? Los famosos sedán, que son los más utilizados en la República Dominicana, con 2 personas montadas delante, además del chofer, y 4 personas montadas detrás. Eso sería una locura. Entonces habría que buscar nuevas metodologías y nuevos protocolos para que este tipo de industrias puedan volver a producir. Y las bien, industrias, repito, del entretenimiento tendrían que esperar ya a la segunda parte de esta fase. Los colegios y las escuelas públicas se mantendrán cerradas. Ya hay una disposición del Ministerio de Educación, ustedes la trataron en programas anteriores, y los colegios y las escuelas ya se mantendrán cerradas por el resto del año escolar.
Yo decía, y me refiero al tema de las pretensiones del gobierno de pedir un aumento del periodo especial. Esto ha sido condicionado ya por los diferentes líderes de la oposición, ya el mismo Leonel Fernández, el propio PRM creo que ha estado en la misma sintonía, el Partido Reformista a través del ingeniero Quique Antún ha dicho que condiciona eso a que el gobierno pueda pues presentar un plan a la población, donde ciertamente pues se le diga la verdad a todos y cómo es el manejo de todo lo que está haciendo. Entonces, en mi caso, por ejemplo, y voy a la pregunta, yo hace varias semanas que he venido diciendo que el gobierno tiene que prepararse muy bien y darle una explicación concreta a la población de cómo está manejando los recursos para enfrentar esta crisis. ¿Por qué? Porque simplemente los programas fase uno, fase 2 tienen unos 30 y pico días de aplicación. Sin embargo, ya el Ministerio de Hacienda ha desembolsado más de 2.400 millones de pesos. Entonces, la gente también quiere saber en qué se ha invertido, en qué se ha gastado todo ese dinero cuando es un dinero de los impuestos de los dominicanos. Ayer precisamente ponía un ejemplo al principio del programa donde el gobernador de la provincia de Montecristi, conjuntamente con el director del INVI, estaban repartiendo unos cheques a unos envejecientes que los llevaron incluso a exponerse al contagio del coronavirus, pero en el mismo acto el propio director del INVI dijo que él estaba en la provincia porque ya estaba en la coordinación de los equipos de trabajo para la candidatura de Gonzalo Castillo a la presidencia de la República. Entonces, así no puede el gobierno, manejando de esta forma los recursos del pueblo, no puede el gobierno permitir o pretender que la oposición también le va a hacer el juego. Es un Tú, dilema. tú, Mira, tú, tú como profesional, ¿entiendes sí. que ha sido transparente el gobierno con el manejo de estos Aquí fondos? hay dos temas, aquí hay dos temas. Uno muy político que escapa a la razón de ser de esta sección, pero que, caramba, es bueno entender que no se limita tampoco a la República Dominicana. Nosotros estuvimos leyendo en el día de ayer unas acusaciones del líder de Vox. Vuelvo a España, porque es que España, al ser el país de habla hispana más avanzado del mundo, es como la referencia para todos nosotros, no solo a nivel económico, sino también a nivel político. Bueno, Santiago Abascal es el líder de esa agrupación ultraderechista llamada Vox en España, un partido que va en ascenso. En las pasadas elecciones aumentó de manera impensable la cantidad de escaños en el Parlamento español. Bueno, Santiago Abascal está acusando al gobierno español, dirigido por Pedro Sánchez, de estar politiqueando con la crisis, de estar utilizando la crisis para beneficio político. Eso en España, una nación desarrollada. Pero resulta que el presidente de los Estados Unidos de América, la nación más poderosa del mundo a nivel económico y militar, está acusando a los líderes políticos demócratas, a los gobernadores de los estados controlados por los demócratas, los está acusando de utilizar la crisis para fines políticos y de querer perjudicar a Donald Trump, dilatando la apertura económica de esos estados. Fíjense cómo en países mucho más desarrollados de la República Dominicana hay confrontaciones políticas en donde la oposición o inclusive el presidente, en el caso de los Estados Unidos, está acusando a sectores de poder dirigidos por partidos contrarios de politiquear o de instrumentalizar la crisis con fines políticos. Si eso pasa, queridos amigos y amigas, en países desarrollados, ¿qué no se puede esperar que pase en la República Dominicana? Por supuesto que sectores de poder van a intentar, en un año electoral como el que estamos viviendo, van a intentar sacar provecho político de la crisis. Lo que sí debemos estar muy pendientes es de que esas informaciones económicas fluyan con transparencia, porque si de una o de otra forma al gobierno le termina conviniendo la crisis, que de por sí eso es una tragedia, pero si le termina conviniendo por la buena gestión que está haciendo de las finanzas públicas para proteger la salud y la economía de los dominicanos, pues bienvenido sea. Ahora, si lo que se está haciendo es jugar con la salud y la ignorancia de la gente, entonces ya ahí tenemos un problema mayor que debe ser cuestionado. Eso es lo político. En cuanto a lo económico, por supuesto que las informaciones no han fluido con la transparencia que uno hubiese deseado. Por ejemplo, las estimaciones económicas que tan eficientemente hacíamos, y digo hacíamos hablando del Estado Dominicano, cuando teníamos tiempos de bonanza, se han paralizado.
no sabemos. El Estado Dominicano no nos está proporcionando, a los economistas que analizamos esta situación, no nos están proporcionando informaciones. Y nosotros decíamos en este mismo espacio, hace 2 semanas, nosotros decíamos que el gobierno debe entender que la ciudadanía sabe que no es su responsabilidad, no es su culpa que el COVID-19 haya llegado a la República Dominicana. Entonces, tienen que seguir proporcionándonos las estimaciones de qué tan mal o qué tan bien vamos a terminar saliendo de esta crisis. Y ellos han sido un poco tímidos porque esas informaciones pudieran tener un impacto negativo a sus aspiraciones electorales. Entonces, ya ese tipo de manejo sí es cuestionable. Y otro tipo de manejo a nivel político, pero quiero centrarme en lo económico técnico. ¿Qué es lo que va a suceder? El Estado no lo sabe a ciencia cierta, ni tampoco lo sabemos nosotros los ciudadanos, pero debemos intentar estimar en base a las informaciones que se van recabando qué tan duro nos va a golpear la crisis para tomar medidas más efectivas. Y para dar paso a la próxima pregunta, quiero insistir con lo siguiente. El gobierno dominicano debe comunicarle, no tan solo a los sectores de poder, sino también a la ciudadanía en general, cuál es el plan de ruta, en cuáles fases y cómo empezaremos a reactivar la productividad, porque este estado de situación no puede permanecer en el tiempo, ni se puede pretender, ahora que se está exigiendo que se extienda el estado de emergencia, pero no se puede pretender que se le otorgue esa extensión sin entregarnos por lo menos una idea de hacia dónde vamos y de cómo lo vamos a utilizar en beneficio de la reactivación productiva, que es en este momento el tema más acuciante a nivel económico. Bueno, muy bien. Ernesto, aquí solemos tener unas estimaciones de qué cuesta a un emprendedor o a aquel que decide poner una empresa de cero hasta llevarla a unos niveles de Sí. estabilidad, que probablemente se tome hasta 5 años usted comenzar, usted solo, luego llevarla a 1 o llevarla hasta 10 empleados, se puede tomar un periodo de esa naturaleza, 4 o 5 años. ¿Se ha calculado alguna estimación de qué implique esta crisis? Es decir, aquel que tiene esa empresa, que sabemos que o la tiene suspendida o en estos momentos no está produciendo a los niveles esperados, ¿qué tiempo tomaría volver a la normalidad? Muy buena pregunta, Julio Ernesto. Mira, en República Dominicana no se tienen esas estimaciones. Por eso he hecho reiteradamente la crítica a los organismos Sí. multilaterales que trabajan en República Dominicana, lo hemos cuestionado, pero sobre todo al gobierno y al Estado dominicano. Ahora, en Estados Unidos sí se están haciendo. Nosotros leímos un artículo del economista premio Nobel Paul Krugman hace ya como una semana, en donde él estaba hablando del cambio que se está haciendo en los sectores productivos hacia nuevas formas de productividad. Esto puede parecer un poquito enredado, pero resulta que ellos están transformando, o una parte de los Estados Unidos de América está transformando su manera de producir para intentar amoldarse a la realidad que nos va configurando el COVID-19. Esto transforma los cálculos. En Estados Unidos, la posibilidad de reabrir nuevos negocios es mucho más fácil que en República Dominicana. Tiene menos barreras de entrada que las que tenemos nosotros. Lo que a nosotros nos pudiera tomar 5 años, en Estados Unidos, sobre todo en la industria de la tecnología, puede tomar meses. ¿Qué es lo que se ha planteado? Bueno, que dentro de las transformaciones se utilice la misma tecnología para viabilizar procedimientos primero estatales, obtención de permisos y crear nuevas formas de producir, nuevas formas de productividad. Los dominicanos debemos mirar hacia allá. Ahora, lo que sí vamos conociendo es que la industria en la cual nosotros trabajamos, que es la industria de la comunicación, sí ha podido de manera muy rápida cambiar la manera en que realizamos este trabajo. Hemos sido capaces de seguir brindando informaciones, de seguir conectados con la gente. Este mismo programa y esta misma empresa, Medios Humarpo, es un ejemplo paradigmático del uso de las nuevas tecnologías para brindar información fehaciente. Eso en República Dominicana no es un problema. Ahora, en cuanto a los nuevos emprendedores, debemos entender lo siguiente: se crearán nuevos negocios y se crearán nuevas formas de hacer negocios, y esto tendrá luego que medirse. Hasta el momento no tenemos estadísticas que sean medianamente confiables, que nos puedan dar una respuesta a esa pregunta que me parece fundamental en esta nueva normalidad, como se le llama, que vendremos viviendo en los próximos meses. Exacto, lo tomo a consideración porque te recuerdo tu última intervención que hiciste referencia a que esta crisis por lo menos se compara y quizás supera a la depresión de Sí, a la de 1930. 1929 se estima que la va a Y, superar y por claro, como vamos y, aparentemente así será. sí, y todas las Estados crisis Unidos tiene ya una tasa económicas, de desempleo abierta que supera el 15%. Era algo imagínate, impensable, era algo impensable. correcto.
Y la República Dominicana, un país que iba empujante crecimiento promedio, bueno, la República Dominicana venía creciendo ininterrumpidamente desde el 2003, ahora se paró en seco. 1 millón de empleados formales suspendidos era algo sencillamente impensable hace apenas unos meses. Y miren la realidad que estamos viviendo. No hay estadísticas oficiales todavía, Julio Ernesto, en los cuales uno pueda ampararse para hacer ese tipo de análisis. Lamentablemente en República Dominicana. Yo espero que las autoridades obtemperen al llamado que estamos haciendo muchos economistas y técnicos de que dejen el miedo, porque el tema es que lo electoral está condicionándolo todo. Y se teme el impacto político, pero la gente sabe que el gobierno no es el culpable del coronavirus. Entonces a la gente hay que brindar la información que les permita inclusive tener mayor certidumbre de hacia dónde vamos y de cuáles posibilidades tenemos. El mismo Estado no ha podido suministrar la información de cuánto ha dejado de percibir en estos últimos 50 días. No lo han podido suministrar a ciencia cierta. La han ido suministrando a cuentagotas. Imagino que las tienen. Es importante, considero yo, que tomemos en consideración lo siguiente. Para esta crisis, ningún Estado tuvo la oportunidad de sentarse a planificar la respuesta. Todos los Estados han tenido sobre la marcha que tomar decisiones rápidas, planificar sobre la base de la prisa. Todas las políticas públicas que han tenido que ejecutarse para tratar de subsanar, tratar de aliviar en términos económicos, porque la situación sanitaria es otro tema, las consecuencias de esta pandemia. Entonces, cuando los escucho exigir información, claro, debemos tener información más acabada, pero no ha habido una ausencia de información, porque el presidente de la República se ha dirigido a la nación en varias ocasiones, lo hace cotidianamente el ministro de la Presidencia y lo hace también la vicepresidenta, y dentro de las informaciones pero el problema también están las informaciones económicas, Eduardo, el ministro... El problema no es el problema no es que hablen o que no hablen. El problema es que digan la realidad de la situación. No, y más allá de eso. ¿A qué llamamos la realidad? Bueno, yo te expliqué que lo que dijo el ministro de la Presidencia con relación a los productores agrícolas no es así. No es así. Si tú vas al terreno, no es así. Ya eso habría que analizar si se está mintiendo o no. Sí, pero ¿A quién se le genera el beneficio de la duda? ¿Quién tiene la verdad? Nos queda un minuto, vamos a cerrar con Ernesto. Brevemente, miren, el tema no es cuestionar las informaciones oficiales, eso distorsionaría el mensaje que quiero enviar. El tema es exigir mayor nivel de fluidez al momento de compartir esas informaciones. Es lo que hemos cuestionado. Los dominicanos no estamos inventando el agua en fundita. Los dominicanos, si pensáramos en la teoría de juegos, pensando un poquito en economía, nosotros no seríamos líderes, nosotros seríamos seguidores. Nosotros estamos copiando los paradigmas y los protocolos de otras naciones que inclusive fueron impactadas primero que nosotros por el coronavirus. ¿Y qué han hecho esas otras naciones? Como por ejemplo Corea del Sur, que siempre la toman como ejemplo. Bueno, apertura, diafanidad y transparencia con sus ciudadanos. Nosotros lo que exigimos es mayor nivel de transparencia al momento de compartir informaciones oficiales para que los actores privados podamos tomar mejores decisiones y la ciudadanía inclusive tenga menos incertidumbre. De todas maneras, le agradecemos siempre el espacio que nos otorgan para llevar estas informaciones económicas y del Medios Jumarpo y el Tribunal de la Tarde. Felicitamos siempre el trabajo encomiable que ustedes hacen, queridos amigos, porque si algo quiere la gente en este momento es información fiable y ustedes son parte de un eslabón fundamental para mantener esa cadena abierta de información y análisis. Muchas bien, gracias. Qué bueno que tuvimos gracias, Ernesto. Bueno, gracias. Bueno, hemos ya muchachos, llegado al final. Estamos al final del espacio. Mañana, si Dios lo permite, de 4 a 6 de la tarde en este horario especial a través de Telefuturo Canal 23, estaremos con todos ustedes. Buenas noches.